Expreso un fraternal saludo a los y las integrantes de la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y reconozco en mi calidad de presidente y en nombre del Comité Ejecutivo su liderazgo y compromiso en defensa de la educación pública como derecho fundamental y el destacado ejercicio sindical y político que ejercen en resistencia al modelo neoliberal, al igual que en la confrontación a este gobierno apátride y cómplice de la enfermedad común y caótica nunca antes registrada en la historia reciente, la corrupción, hechos que corroen al Estado y a la mayoría de sus instituciones, tal como ocurre, según recién informe, en el que el escenario de la salud, la educación, la construcción, las vías y la infraestructura son su objeto principal, lo que empobrece a la sociedad y como solución recurren a la nefasta reforma tributaria e incremento del IVA del 16 al 19%, afectando a la inmensa mayoría de los colombianos, circunstancia que genera más pobreza y miseria. Asumo la presidencia de la Federación, luego la dimisión a su cargo por las graves dificultades de seguridad del compañero Luis Alberto Gruber Ibarra y su familia, quien además es miembro de la Internacional de la Educación y de quien con toda consideración y reconocimiento solicito de los asistentes un aplauso por su brillante labor al frente del destino de nuestra organización social más importante y compartida. Hoy, a 2 años de haber negociado con el gobierno nacional un ambicioso pliego de peticiones, sin lugar a equivocaciones los resultados están a la luz del día. 4 incrementos que hoy suman el 6% por encima del aumento salarial, denominado nivelación salarial, y que nos pone en ventaja frente al resto de nuestros colegas, los demás trabajadores, trato que debería ser igual y que registra mejorías en el nivel de vida y en la dignificación de la profesión docente. Otro lugar necesario de resaltar es la prima de servicios, la que había sido negada por 26 años y con la lucha del magisterio se le arrebató al gobierno este derecho negado, convirtiéndose en otro mejoramiento prestacional y pensional. El cálculo actuarial de la deuda del gobierno con el magisterio y la reserva técnica y los recursos del magisterio es otro hecho a destacar. La consecución del decreto 1335 para el sector de los educadores exige la vinculación en propiedad y el reconocimiento por una vez en el año 2016 del 10% y del 15% para el 2017 a los docentes del grado del Estatuto Docente 2277, quienes en el grado 14 desafortunadamente por ser el techo no han podido avanzar. Es destacable lo ocurrido con los compañeros del 1278. En primer lugar se logró demostrar que a pesar de la férrea estructura de la norma, en algunos casos se podía buscar maneras de darle un sentido diferente a lo establecido en el perverso decreto, rompiendo aquella premisa del gobierno de que la evaluación de competencias era inquebrantable por ser patrimonio del gobierno nacional y se superó con creces, si lo recuerdan, cuando FECODE logró el incremento del 15% para los docentes con maestría y el 30% para los docentes que tenían doctorado, conquista que se sigue manteniendo como una derrota inicial a la evaluación de competencias y el logro de la evaluación de carácter diagnóstico formativo, superando un índice real de docentes que superaron la prueba establecida en un 75% de los 36.000 compañeros educadores que se presentaron, sin contar a los docentes que inician los cursos de cualificación en marzo del presente año y los culminarán en la primera semana de julio, hecho que para los contradictores de FECODE y que socarronamente vociferaban que FECODE le vendía falsas expectativas a los docentes con el uso de los títulos alcanzados para poder ascender cuando se habían inscrito para mejoramiento académico, y ni qué decir del retroactivo al 1 de enero del 2016, hechos que fortalecen la unidad y la convicción de que FECODE lucha por el bienestar del magisterio colombiano. Finalmente, el tema de la salud es quizás la conquista por superar, toda vez que los contrarios a la decisión de FECODE y su Junta Nacional, perfilándose equivocadamente como enemigos de la unidad, propugnan y señalan que los ejecutivos de FECODE teníamos compromisos
con los prestadores y nos responsabilizaban de los pésimos servicios médicos asistenciales, realidad que fue desvirtuada toda vez que la licitación se declaró desierta, porque ninguno de los 28 oferentes cumplió con las exigencias y el rigor de los pliegos de decisión de condiciones, proceso que es objeto de una nueva licitación en el marco de lo público y en la complementariedad de los códigos civil y de comercio para poder introducir un manual de sanciones con compromisos que brindan la prestación de la salud con calidad y en protección de la vida de 1 millón de usuarios entre docentes y sus familias. En el campo de las deudas, el gobierno ha cumplido de manera irregular. Luego del mes de octubre del 2016, cuando el gobierno de manera unilateral y sin aceptar la propuesta de FECODE de buscar identidad de las oficinas jurídicas del Ministerio de Educación, del Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República, optó por hacer una consulta al Consejo de Estado, supuestamente sobre las fuentes de financiación de las deudas en homologaciones y primas extralegales, situación que fue falsa, ya que colocó en peligro los derechos adquiridos del magisterio. La consulta fue más allá. Tenemos conocimiento de la respuesta positiva del Consejo de Estado en favor del magisterio, para lo que en el pliego de peticiones exigimos al Ministerio de Educación el levantamiento de la reserva por hacer parte de uno de los objetivos del pliego de peticiones. Aquí quiero aclarar que el Consejo de Estado, la información que tenemos es que señala que efectivamente los maestros tenemos razón en la reclamación de la homologación y de las primas extralegales y que tienen que pagarlas con recursos de la nación. Le entregaron el documento a la ministra y la ministra tiene una reserva de 6 meses. Por eso le estamos pidiendo que debe levantar la reserva, porque va a ser objeto de negociación en este pliego de peticiones. Este es un parte positivo y alentador. La fortaleza magisterial colombiana está intacta, con fuerza exponencial para la lucha. Valga hacer una aclaración: esta nueva etapa de negociación debe estar expuesta a la sensatez, sin negar en el magisterio, sin estipular en el magisterio falsas expectativas. Debemos proponer lo alcanzable y lo vital para la dignificación de la profesión docente, encaminado a mantener la defensa de la educación pública, aspiración que se alimenta en la fortaleza de la movilización y en la fortaleza de la lucha como referente histórico de las conquistas del magisterio. La negociación para este periodo va a ser difícil y convoca la sensatez en la construcción de un pliego preciso, encaminado a que los logros estén sustentados en fuentes de financiación y en la posibilidad de trascender esta talanquera, argumentos que son esgrimidos en la negociación para mejorar las relaciones laborales y salariales de los trabajadores. Los logros de la lucha gremial. En este punto ocupa lugar principal la evaluación de carácter diagnóstico formativo, independiente de las demoras presentadas en el hacer efectivos los resultados de su aplicación y lo que respecta a la remuneración salarial y de lo que puede pasar con algunos maestros. Todavía dudoso respecto a las bondades de un nuevo pacto que se estableció producto de la lucha. Pensamos que FECODE debe mantener firme en lo que más puede convenir al aseguramiento de la educación con calidad, que la evaluación sea por sí sola garantía para que podamos contribuir en la lucha por mejorar la calidad de la educación y las condiciones de los educadores. El afán del gobierno por revisar aspectos importantes de la SDL parece no ir tanto en la dirección de su perfeccionamiento para asegurar una calidad de la educación cuya apreciación puede estar fundada en su contribución a la construcción de seres pensantes y autónomos que realmente estén haciendo al educarse una apuesta por ganar en conocimiento y carácter para ser libres y afianzarnos como tales. El gobierno, y más que el modelo neoliberal que se nos impone, teme cualquier posibilidad de realización de una educación en libertad y para la libertad. Es por eso que para él resulta inviable renunciar al sojuzgamiento permanente del educador como una política de Estado difícilmente disminuible en el marco del capitalismo y de manera muy especial del modelo neoliberal. Podríamos decir, sin temor a hacer inocua estos intereses, que así le daría satisfacción también a las exigencias de la ONU.
Es complejo debatir sobre temas que, teniendo que ver con asuntos de soberanía, los gobiernos han sometido a que sean intervenidos por los agentes de la custodia de externos en contra de nuestra nación. Otro aspecto no de menos importancia, por cuanto tiene que ver con la vida como un continuo existencial, es lo que tiene que ver con el servicio médico asistencial, y es necesario que nos reafirmemos en la sentencia C-313 del 2014, que posibilita que la ley estatutaria de salud garantice sin limitaciones la salud para los educadores y sus familias en el caso concreto de Colombia. Pero sabemos también que existe una deuda grande por cumplimientos sistemáticos en la provisión de los recursos que obligan al Estado, y sin que necesariamente nosotros nos podamos dejar arrebatar conquistas tan importantes de ver el caso concreto de la jornada única de otra manera, donde el gobierno pretende derrotar lo que está establecido en la ley 115 de libertades al interior de la institucionalidad del gobierno escolar, de una jornada única que realmente garantice la inversión del Estado y donde no se nos vaya a borrar de un solo plumazo conquistas tan importantes como la libertad de cátedra y la autonomía institucional. Nuestra bandera, la Escuela Territorio de Paz, una educación en el posacuerdo, cada día tiene más vigencia en el escenario político nacional, porque ha dejado de ser una simple consigna para convertirse en espacio de reflexión y debate en la tarea por su materialización. La búsqueda de la paz con justicia social siempre ha estado en el ideario de FECODE. Por ello, apoyamos el plebiscito en el 2016 y los procesos de diálogo y negociación con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional. No debemos confundir apoyar los diferentes caminos que nos conduzcan a lograr la convivencia entre los colombianos con conectar con políticas neoliberales del gobierno de turno. Por esta situación rechazamos el fast track como una posibilidad para hacer reformas en el caso concreto de la ley 30, y de hecho lo digamos como una posibilidad para que puedan hacer reformas en el sistema educativo colombiano. Por esta circunstancia queremos hacer un llamado a los compañeros maestros de la Federación para que estemos prestos a mantener nuestra unidad. La unidad es la fuente de nuestra lucha, y desde la presidencia que hoy asumo, en concordancia con mis 14 compañeros más, creo que tenemos que seguir el camino de la movilización y la lucha como los instrumentos fundamentales para defender nuestros intereses y la educación pública. Muchas gracias.